nos pidieron una serie de clases de cardiología infantil para hacer como una introducción en la cardiología infantil. Vamos a empezar por 2 clases, que en realidad no son clases teóricas, sino que tratamos de enfocarlo un poquitito más en lo práctico. Ya todos saben más o menos cómo se coloca el electro, qué uno puede mirar en el electro. Entonces vamos a ir viendo algunos casos clínicos o algunos ejemplos en base a este examen complementario que a nosotros nos gusta tanto. Ahora vamos a empezar, ya empezaremos con las clases y ya hay bastantes conectados. Iremos viendo si se van conectando más gente y cualquier duda que tengan o consulta, me frenan y podemos ver de tratar de solucionar. ¿Quién dice esto? Estamos tratando de ver el tema del audio, a ver si se mejora. ¿Pudieron? Pero no sé, el audio parece que no está muy bueno. Chicos, ¿se escucha bien? Yo lo escucho, pero es como que está lejos, pero sí. ¿El micrófono no tiene? No. Bueno, nos acercamos más a la computadora y listo. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, sí. Bueno, sí, porque tenemos un micrófono. Seguramente hay algún receptor en la computadora y nos acercamos a la computadora. Bueno, vamos a empezar entonces con el electrocardiograma. Empezamos por una definición clásica del electrocardiograma. Vamos a hablar del electrocardiograma como un examen complementario, ¿no? que lo que hace es realizar el registro de la actividad eléctrica del corazón desde la superficie corporal. Cuando uno habla siempre de un examen complementario, se lo llama examen complementario porque es complementario a la clínica. El electrocardiograma solo, sin información del paciente, sin revisar al paciente, sin saber datos mínimos del paciente, no tiene ningún valor porque un electro que para un chico con un examen físico normal es normal, o para un chico de determinadas características es normal, para otro puede ser patológico. Por eso siempre es importante de remarcar que es un examen complementario a la clínica. Lo que hace es registrar la actividad eléctrica desde la superficie corporal. No solo nos da información eléctrica con respecto a arritmias y otro tipo de alteraciones en la conducción de la actividad eléctrica, sino que también contribuye al diagnóstico de cardiopatías congénitas. Por eso a nosotros nos gusta tanto, nos interesa el tema del electrocardiograma. Con respecto al electrocardiograma, las derivaciones frontales son las derivaciones clásicas, ya saben, donde ponen las pulseras. La pulsera roja va en el brazo derecho, la amarilla en el brazo izquierdo, la verde va en la pierna izquierda y la negra va en la pierna derecha. Y en base a eso se forman las derivaciones frontales. Las derivaciones precordiales son las que van en el pecho, que se inician en el tercer espacio intercostal paraesternal derecho, izquierdo. La B3 es entre B2 y B4, la B4 es en la línea medio clavicular o línea mamaria. B5 está en la axilar anterior y B6 en la axilar posterior. Es importante mantener estos parámetros porque en base a eso uno puede, si una derivación está colocada en una posición distinta, puede dar valores que nos pueden dar un valor erróneo y podemos considerar como algo patológico algo que realmente no lo es. Con respecto al ritmo normal del corazón, es el ritmo sinusal. Acá tenemos un gráfico esquemático en donde uno lo que se muestra es dónde se ubica habitualmente el nodo sinusal. El nodo sinusal es el generador de electricidad del corazón, el que inicia el impulso eléctrico que se va a transmitir a través de los distintos haces internodales, del nodo auriculoventricular y todo el sistema de His-Purkinje hacia el corazón. Ese nodo sinusal, generalmente, o en la mayoría de las veces, la mayor cantidad de veces se ubica en la aurícula derecha, en el extremo derecho de la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior. Como ven acá en el grafiquito, no sé si se ve la flecha, supongo que sí, está ubicado en esta posición. ¿Ya? Esto es importante para después entender algunas cosas que uno va viendo en el electrocardiograma. Acá tenemos un esquema también básico donde se ve el tracto internodal anterior, medio y posterior, que se unen con el nodo auriculoventricular. Es como una estación de peaje, es una
nosotros siempre cuando le hablamos a los pacientes le decimos como un freno, una estación de peaje que frena el impulso que viene a alta velocidad a través de los haces internodales, como para dejar que se contraigan bien las aurículas, se llenen los ventrículos y después mandar el impulso hacia los ventrículos, ¿tá? Para que el latido sea más coordinado. ¿Tá? Eso después iremos viendo en la parte final de esta clase, la representación eléctrica de cada uno de estos pasos. Ritmo sinusal. Cuando uno habla de ritmo sinusal, siempre lo primero que todos decimos es, cuando definimos lo que es un ritmo sinusal, siempre decimos todo QRS precedido por una onda P. ¿Es correcto esto? Sí, parcialmente es correcto, ¿tá? Pero siempre tiene que tener ciertas características la onda P. La onda P no es que puede ser de cualquier forma en cualquier derivación, ¿tá? Entonces, ¿cómo tiene que ser la onda P? Tiene que ser morfológicamente constante dentro de una misma derivación. No puede ser que si yo tengo una D2, la vea por momentos positiva y por momentos positiva la onda P. Siempre tiene que ser positiva, ¿tá? Y la característica principal de la onda P del ritmo sinusal es que es positiva en D1 y ABF, siendo frecuentemente positiva en D2 y D3 también, ¿tá? Acá vemos un ejemplo de un electrocardiograma. Si ustedes empezamos a analizar el electro, vemos onda P, QRS. Nosotros en cada complejo vemos que hay una onda P que precede al QRS, ¿tá? En primer momento sabemos que el ritmo se origina en la aurícula, ¿tá? Se origina en la aurícula derecha, en el nodo sinusal, y veamos, tiene D1 positivo, ABF positivo, D2 positivo y D3 positivo isoifásica. D3 a veces se la puede ver isoifásica o negativa inclusive. ¿Tá? Eso es por la posición de los ejes. Si se acuerdan, nosotros lo que más trascendencia le vamos a dar siempre en la interpretación de un electrocardiograma con respecto al eje, tanto al eje de P como al eje del QRS, es D1 y ABF, ¿tá? Que son derivaciones perpendiculares que nos permiten dividir la evaluación del electro en cuadrantes. Dos cuadrantes inferiores, los más frecuentes en la edad pediátrica, los que siempre, generalmente el eje eléctrico va a estar en esa posición, y dos cuadrantes superiores, ¿tá? Todo esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos pasando la clase. Acá tenemos otro electro en donde vemos un ritmo que se viene, es un ritmo regular, lo vemos bastante regular, con un QRS que si bien es un poco más ensanchado, no llega a ser un QRS que llame la atención. Lo que buscamos después es la onda P y no la encontramos. ¿Ah? Buscamos onda P, onda P, onda P, no se ve una onda P clara. Hay algunos en donde se puede ver alguna onda P, ¿ah? Pero la mayoría de las veces no hay onda P. Este es un, como lo dice arriba, un ritmo nodal. ¿Ah? ¿Por qué es un ritmo nodal? Porque se origina en el nodo AB. O sea, durante todo, en todo el trayecto de las fibras nerviosas del corazón, cualquier sector del corazón tiene capacidad de automatismo, o sea, puede tomar el mando de la actividad eléctrica del corazón. Cuanto más cercano, ahora voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Cuanto más cercano al nodo sinusal, más parecido al latido de base. Creo que el micrófono tiene que estar. Hay muchos que se quejan. Pregunté si bajo o cortado, y me ponen que se escucha bajo. ¿Ahí, chicos, mejoró algo? Sí, mejoró. Bueno, entonces esto es un ritmo nodal en donde el ritmo se origina en el nodo auriculoventricular. Y esta última, acá vemos, buscamos el QRS tiene una forma, tiene un ritmo regular, está precedido por una onda P, pero si uno mira, D1 es positiva, ABF ya la veo negativa, ¿tá? Entonces ya no es un ritmo sinusal, es un ritmo auricular bajo. Fíjense acá D2, ¿tá? Que también se ve con una P negativa, ¿tá? En base a esto uno puede asumir varias cosas. Esto es un ritmo auricular bajo. ¿Es patológico? No. Cuando uno en medicina habla de normal o patológico, generalmente habla de frecuencia. En el electro lo más frecuente es que el ritmo sea sinusal, que se origina en el nodo sinusal
en la desembocadura de la vena cava superior. Pero como dijimos, cualquier parte de la aurícula derecha tiene capacidad de automatismo y puede haber un generador de electricidad que funcione mejor que el sinusal y en el desarrollo se desarrolla ese. Entonces uno puede ver un ritmo, en este caso auricular bajo, que se llama, que si lo evalúa, se le hace una ecografía, un ecodoppler y un Holter y es normal, este es el ritmo que va a tener el chico o la persona en su vida. Generalmente, cuando hay un ritmo auricular bajo, ese ritmo auricular se mantiene toda la vida y el marcapaso funciona igual que el sinusal. Hay otra variante que se llama marcapaso errante, que es donde hay dos marcapasos que están luchando por tomar el mando del ritmo cardíaco. También es benigno y a veces puedo ver en una misma derivación, por ejemplo, el D2, P negativa y después otro P positiva y después negativa de nuevo, puede ir variando y es un marcapaso migratriz o marcapaso errante que se llama y también es bastante fisiológico y suele tener buen funcionamiento. Con respecto a estas son las generalidades, lo único que uno sí tiene que tener en claro que D1, en D1 la P siempre tiene que ser positiva. O sea, siempre va a ser positivo en D1. Si uno se analiza el cuadro de los ángulos, cuando uno ve D1 y ABF, D1 es positivo del lado izquierdo. Entonces, es la derivación que une los miembros. Miembro superior derecho con miembro superior izquierdo. Entonces, si nosotros sabemos que el marcapaso se origina en la aurícula, siempre el brazo izquierdo lo va a ver positivo, la electricidad va a ir hacia el brazo izquierdo. Entonces, D1 siempre va a ser positivo. Hay únicamente dos situaciones en donde la P va a ser negativa en D1. Una es, lo primero que yo hago cuando hago un electro y veo una P negativa en D1, me fijo si puse bien los electrodos. Me fijo los electrodos de los miembros superiores. Si puse el electrodo rojo en el brazo derecho y el electrodo amarillo en el brazo izquierdo. Si están bien colocados los electrodos, listo, confirmo que el ritmo auricular está invertido. ¿Qué es eso? Una electrocardiositus inversus. El corazón está al revés. Entonces lo vemos como en espejo. El electro va a ser todo distinto, pero lo principal, lo que me va a dar la pauta de que el corazón está al revés, es la onda P negativa. Y este es otro ejemplo que es una disociación AB, en donde las aurículas y los ventrículos laten de manera independiente. Hay ondas P que se ven más o menos son constantes, siempre tienen el mismo ritmo, y el ventrículo late a un ritmo distinto. Esta onda P, si bien pareciera que conduciese desde QRS, no lo conduce. Este es cayó justo así, son latidos de fusión, se fusiona el latido auricular con el ventricular, pero no es que hay conducción normal en eso. Esto se ve, este tipo de electros se ven en pacientes con bloqueo B completa. Esto es importante, esto es un comentario del Marc, ¿no? Obviamente. Acá uno mira, siempre vemos la información. Jiménez Kevin acá tiene 5 meses. Puede pasar esto, uno que puede pensar en esta situación, puede pensar en un hijo de madre lúpica. Un chico que nace y que yo tengo un bloqueo AB completo de 5 meses, puedo pensar en un lupus, ¿cómo se llama? Un hijo de madre lúpica, un chico que nació de una mamá lúpica. Por eso, ante un cuadro, un control obstétrico en donde el bebé que nace o el embarazo fue un embarazo controlado, la madre es lúpica, está en seguimiento, siempre un bebé no se puede ir de la internación conjunta sin mínimamente hacer un electro, aunque sea una tira de ritmo, una tira de B2. Es importante ver eso porque puede pasar que si uno piensa que un neonato puede tener una frecuencia cardíaca de 180, una frecuencia cardíaca normal, llorando, un bebé puede ser de 180, a la ocultación uno puede no darse cuenta que está bradicárdico. O sea, si el corazón uno lo escucha y le late a 90, o sea, hay un bloqueo AB 2-1, puede pasar desapercibido que puede estar con un bloqueo. Puede ser un chico que tenga una frecuencia auricular de 180 con una frecuencia ventricular de 90, que a mí no me llama la atención al examen clínico, pero si yo no le hago un electro, esa frecuencia va a ir bajando y es un chico que va a entrar en insuficiencia cardíaca. Entonces, antes de la alta de la neonatología, la internación conjunta, hacerle aunque sea un electro y ver que el ritmo sea el normal. ¿Qué analizamos en el electrocardiograma? Vamos a empezar a las cosas que vemos. La frecuencia cardíaca. Lo que decíamos, siempre recordar que las cosas que podemos ver es la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Uno tiene que medir
tanto la frecuencia cardíaca de P como de QRS. Si uno ya analizó el paso inicial, donde vimos que el ritmo, vemos que cada QRS es precedido por una onda P, entonces ya tenemos calculada la frecuencia. Entonces calculamos la frecuencia del QRS. ¿Cómo se calcula? En taquicardia se trata de calcular 1500 dividido los cuadraditos chiquititos que hay entre dos complejos QRS, y en frecuencias cardíacas un poquitito más bajas se utilizan los cuadrados grandes. ¿Cuántos cuadrados grandes hay entre dos complejos QRS? Y eso sacamos una fórmula. Hoy en día todos los equipos de electro te mandan un informe de frecuencia cardíaca. Entonces, tenerlo en cuenta que también eso hace promedios, entonces también es importante ver, porque hay variaciones fisiológicas de la frecuencia que pueden tomarlo, entonces por momento te puede dar 180 y por momento te puede dar 70, entonces es importante siempre calcular. Obviamente la frecuencia cardíaca, como todos saben, no es la misma desde el nacimiento hasta la adolescencia, que es la etapa que manejamos nosotros. La frecuencia cardíaca puede variar entre 120 y 160 latidos en el neonato y va descendiendo hasta que entre 60 y 80 es en el adolescente, que también va a depender si es un adolescente que hace mucho deporte o no. En base a eso, la frecuencia cardíaca puede ser inclusive un poquito más baja. Como dijimos, la frecuencia puede variar, lo que tiene, uno lo nota mucho cuando hace los Holter. La bradicardia sinusal es muy frecuente durante el sueño, ¿no? Es una frecuencia cardíaca más baja de lo normal para la edad, o de lo que se considera fisiológico para la edad. Y después hay otras causas que pueden producir bradicardia. Sedación, el hipervagotonismo, los pacientes que son más vagotónicos, hipotiroidismo, los deportistas de alto rendimiento, todos ellos pueden tener una bradicardia sinusal. Y taquicardia sinusal, la taquicardia sinusal fisiológica más común es el deporte, la actividad física, la ansiedad, muy frecuente en la consulta médica, que un chico cuando uno le va a colocar las pulseritas, un chico de 5 o 6 años se pone ansioso porque no saben qué se le van a hacer, y obviamente uno va a ver la frecuencia cardíaca un poquito más elevada. Volvemos siempre a lo mismo, a remarcar que es un examen complementario. O sea, muchas veces podemos ver informado a un paciente de 6 años con una frecuencia cardíaca de 100, que lo vio un cardiólogo de adultos, y que informa como taquicardia sinusal, y uno sabe que es una frecuencia cardíaca normal para la edad, pero para un adulto 100 de frecuencia cardíaca es una taquicardia sinusal. Entonces, estar atento y siempre estar atento a las características del paciente. La taquicardia sinusal, más allá de las situaciones fisiológicas, están también las sepsis, drogas, hipertiroidismo, insuficiencia cardíaca, que es el primer signo que aparece. En insuficiencia cardíaca, cuando el corazón falla por alguna cardiopatía congénita, lo primero que aparece es la taquicardia. Otra de las cosas que evaluamos en el electrocardiograma es el eje eléctrico. El eje eléctrico que más nos interesa es el eje eléctrico del QRS, ¿verdad? Que es la despolarización ventricular. El eje eléctrico que nosotros vemos es una resultante de la despolarización de 3 vectores, ¿verdad? Que produce una fuerza eléctrica mayor y nos expresa el eje eléctrico en el plano frontal. Como dijimos, siempre lo más importante es evaluar principalmente el eje de D1 y de ABF, ¿verdad? Y la dirección también varía con la edad. Ahora vamos a ver unos grafiquitos, ¿verdad? En realidad no es necesariamente estricto saber exactamente en qué ángulo está o qué ángulo tiene. Sí es importante remarcarlo dentro de un cuadrante, ¿no? Que es lo que nos va a dar la información. No me sirve saber en 55, 80, en 73 o no. Quiero ubicarlo en un cuadrante como para ver si está en el lugar correspondiente a la edad o a las características clínicas del paciente. El eje eléctrico nos indica el sentido de la despolarización, localiza el corazón adentro del tórax, nos orienta sobre trastornos de conducción o agrandamiento de cavidades, y los valores normales van cambiando por la edad. Ahora vamos a ver unos grafiquitos que nos ayudan más. Vamos a mirar un poquitito acá, tratemos de no mirar esto como para tratar de deducirlo. Lo que dijimos, siempre vemos D1 y ABF. El electrocardiograma completo siempre tiene que tener las 12 derivaciones, ¿no? Pero bueno, uno empieza a hacer informes parciales a medida que va viendo. Entonces, lo primero que vemos nosotros es el eje. Buscamos D1, ¿cómo lo ve negativo? ¿Cómo lo ve? Negativo. ABF, ¿cómo lo ve? Positivo. Entonces, si nosotros consideramos que D1 es esta derivación horizontal, el positivo lo ve acá, y lo está viendo negativo, entonces
va a ser hacia la izquierda. El eje va a estar, el eje va a estar desviado hacia la derecha. Hacia la izquierda del gráfico está desviado hacia la derecha del cuerpo. Y si ABF es positivo, va a ser hacia abajo. Entonces, la despolarización ventricular está hacia la derecha. Esto puede ser normal en un neonato. Esto es normal en un neonato. Recuerden que el neonato, cuando apenas nace, tiene hipertensión pulmonar y tiene un predominio marcado de cavidad derecha al nacimiento. Entonces, siempre el recién nacido va a tener un eje desviado hacia la derecha. La evolución, o sea, en la evolución, a partir de las 4 a 6 semanas de vida, empieza a bajar marcadamente las presiones pulmonares y eso va a hacer que el eje se vaya desviando hacia la izquierda, ¿no? O se vaya yendo más hacia D2, que sería hacia 60, que es la del adulto. Entonces uno puede ver un electro así medio transicional. Este es el electro que siempre uno dice, buscamos la isodifásica, y si encontramos la isodifásica, entonces sabemos dónde está el eje. Este es claro, o sea, acá se ve que la isodifásica está en D1, o sea, si esta la ve positiva y negativo, si D1 la ve positivo y negativo, entonces es porque es perpendicular, la derivación perpendicular a la que la ve isodifásica es donde está ubicado el eje. En este caso es el 90. Este puede ser un lactante de un año, por ejemplo, un chico de un año. A medida que van creciendo, acá vamos a ver que D1 es positivo y ABF es positivo, entonces ya lo ubicamos en este cuadrante, que es el cuadrante del delfín. Tanto el cuadrante superior derecho como el cuadrante superior izquierdo tienen más relevancia desde el punto de vista patológico. En el eje este, que es el eje extremo izquierdo, ahora vamos a ver unos ejemplos, siempre es patológico. Y en el eje extremo izquierdo, no sé si dije mal, el extremo derecho, este es siempre patológico. Y este es extremo izquierdo, se asocia con algunas cardiopatías que después la vamos a nombrar, pero puede ser normal también. Tiene un nombre especial que se llama hemibloqueo anterior izquierdo. Cuando el eje se desvía hacia la derecha, puedo pensar en hipertrofia del ventrículo derecho y bloqueo de rama derecha, y cuando se desvía hacia la izquierda, hipertrofia de BI o hemibloqueo anterior izquierdo, lo que dijimos. Acá vemos un ejemplo de eje extremo derecho. Nosotros tenemos D1 negativo, ABF negativo. Nos los ubicamos en esta posición. ¿Hay alguna condición fisiológica que produzca que el electrocardiograma se desvíe o que el QRS se desvíe hacia la derecha? No, no existe. Acá hay unas fuerzas derechas muy importantes en donde también se ven las precordiales, este electro es completo, entonces acá vemos las precordiales derechas con R puras en B1, voltajes muy amplios en B1, nos habla de una hipertrofia ventricular derecha importante, y S profundas en B6. Esto es muy característico de una cardiopatía congénita, muy frecuente, o frecuente diríamos, de una de las cardiopatías congénitas interesantes más frecuentes, que es la tetralogía de Fallot, en donde hay una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho, una CIB y un agrandamiento marcado del ventrículo derecho. Este es el típico. En este electro se ve otra cosa, que no tiene relación con el Fallot, pero bueno, se ve lo que es un síndrome de preexcitación, que es un Wolf Parkinson con una onda delta. Entonces, después veremos otros ejemplos. Siempre patológico, eje extremo derecho, siempre patológico. Eje a la izquierda. Este es el que dijimos. Buscamos D1 positivo, va hacia allá, va hacia la izquierda. ABF negativo, va hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que pensar? Si esto es un defecto eléctrico o es una alteración, un cambio eléctrico que se produjo en el desarrollo, donde el generador de electricidad se ubicó en la aurícula derecha, pero en vez de ubicarse en la desembocadura de la vena cava superior, se ubicó en la desembocadura de la vena cava inferior. Entonces, ahí ABF lo puede ver distinto, porque el origen eléctrico es más bajo, entonces el impulso eléctrico hacia la aurícula izquierda va hacia arriba, entonces hacia el ventrículo izquierdo va más hacia arriba. Porque si bien uno dibuja que la aurícula está arriba, la aurícula derecha es alta y a la derecha, pero el ventrículo izquierdo puede tener unas fuerzas que lleven a que eléctricamente se vea hacia la izquierda. Entonces acá vemos D1 positivo y ABF negativo. Vemos otras características. Este es lo que yo le decía, se llama hemibloqueo anterior izquierdo. Es un eje en menos 30 que tiene cierta implicancia clínica porque
puede asociarse con algunas cardiopatías. ¿Con qué cardiopatía se asocia? Con anomalías de la cruz del corazón, ya sea canal AB, atresia tricuspidia o CIA ostium primum. ¿Tá? Son las tres cardiopatías que se pueden asociar con esto. Hay muchos chicos que tienen este eje eléctrico y es normal el corazón, no tiene ninguna implicación. Pero si yo, volvemos a lo mismo, en una condición donde uno no dispone de un servicio de cardiología cuando nace, o ve un chico con una trisomía 21, por ejemplo, un Down, los Down tienen como característica, o una de las patologías cardíacas más características de los Down es el canal AB. Si yo veo un chico con síndrome de Down y veo un electro de estas características, es un canal AB hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, volvemos a lo mismo, si no tengo posibilidad de que lo vea un cardiólogo, un chiquito con síndrome de Down antes del alta institucional, por lo menos hacerle un electro y ver cómo es el eje. Si el eje está en el hemibloqueo anterior izquierdo, no se va de alta. Tengamos en cuenta que el canal AB puede no dar síntomas hasta que no empiece a bajar las presiones pulmonares. Entonces, por ahí una vez uno le da el alta y ya cuando vuelve a la consulta ya es muy tarde. Seguiremos viendo las distintas, ahora se van a repetir algunas cosas, pero bueno, es para remarcar algunas cositas y ver algunos ejemplos en gráficos. Este es un electrocardiograma donde vamos a hablar de todas las ondas que aparecen. Las ondas P, como dijimos, es la despolarización de las aurículas, suelen ser redondeadas, simétricas, varía la duración, es entre 0,8 segundos a 0,10 segundos, y una amplitud de 2 milivolts, positivo en D1 AF y de 2 y de 3 puede ser también. La derivación que sea mejor, generalmente es de 2. Se pueden ver alteraciones tanto en la duración como en la amplitud de las ondas P. En la duración, si uno se pone a pensar, la despolarización o la onda P está formada por dos ondas de despolarización. Una de la aurícula derecha, la primera parte es la despolarización de la aurícula derecha y la segunda parte de la aurícula. Entonces, cuando uno ve que la duración es mayor a 2,5, se puede ver lo que se llama la onda P mellada, que es como una montañita, como una melladurita que se ve. Y eso está relacionado con sobrecarga auricular. La principal causa es el ductus. El ductus es lo primero que es la cardiopatía que más frecuente, más rápido produce agrandamiento de cavidades izquierdas. La verdad que ya no, agrandamiento de aurícula izquierda. La verdad que ya mucho no se ve esto porque generalmente un prematuro que no se diagnostica por el electro, sino se diagnostica por una ecografía. Y en cuanto a la amplitud, uno piensa en sobrecarga auricular derecha, principalmente hipertensión pulmonar o CIA. Volvemos a lo mismo. Generalmente no se diagnostica por electro, sino que se ve. Acá vemos un electro en donde se ve la onda P mellada, una curva ascendente, hace la melladurita y vuelve a hacer, se ven todas. Acá vamos a ver un electro donde se ve la P típica pulmonar, que se le llamaba con P pulmonar, por aumento o sobrecarga de aurícula derecha. Y acá hay un ejemplo doble, alta, picuda y cuando hay dilatación muy Lo próximo que uno evalúa en el electrocardiograma es el intervalo PR, que es lo que hablábamos de las fibras de conducción lenta del nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular tiene fibras de conducción lenta que hace que el latido sea más coordinado. Eso también, obviamente, varía según la edad y la frecuencia cardíaca. Y bueno, en más o en menos, o va a haber síndrome de preexcitación o bloqueos. Este es un ejemplo de un electrocardiograma donde se ve un PR corto, uno se fija acá, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS es menor de 2 cuadraditos chiquititos, siempre es patológico, inclusive en chicos chiquititos. Este, se fijan, es un adolescente de 17 años. Este es un PR corto, este es el Wolf típico, es un síndrome de preexcitación donde tiene PR corto con QRS ensanchado a expensas de una onda delta, que es una onda ascendente lento. Esto es un as anómalo, que es el as de Ken, que produce una estimulación evita el nodo auriculoventricular, entonces no se produce ese freno que produce el nodo auriculoventricular y genera una despolarización inicial a través de fibras musculares que una vez que ingresa la fibra nerviosa se acelera. Por eso la parte inicial, o se dice que tiene un empastamiento inicial, es más lenta y después una vez que entra a la fibra nerviosa y Purkinje, la despolarización es rápida. Y el intervalo PR largo es el bloqueo AB de primer grado. La causa principal del bloqueo AB de primer grado es idiopático, después lo veremos. Acá vemos un PR bien prolongado, este es bien exagerado, acá no hay duda que es un PR.
QRS de polarización ventricular, lo que hablamos es importante para el seguimiento. En el adulto se ve más, nosotros vamos viendo que esa variación del QRS va aumentando en los chicos, pero en el adulto o en el adolescente que ya desarrolló el corazón, si nosotros vemos que el QRS se va ensanchando, puede ser que esté relacionado con un bloqueo de rama o bien por agrandamiento de cavidades. Por eso es importante el seguimiento. Y la amplitud también, uno la puede ver más aumentado, hay valores normales en base a la edad. A medida que va aumentando la edad, después sí, vamos a poner una tablita con los criterios de... Acá tenemos un electro, estas son las precordiales nomás, en donde vemos, ya vemos unas S profundas en B1, con voltajes amplios, y si uno se fija en B6, este es B6, B7 es una derivación que en pediatría no se usa, pero los adultos a veces la usan, que es posterior. En B6 vemos que los voltajes son muy amplios, tiene por lo menos entre 25 y 30 milivolts. Esto es muy marcado y es una hipertrofia ventricular. Se ven otras cosas, como un trastorno de la repolarización, que está relacionado siempre con las miocardiopatías hipertróficas. Amplitud disminuida generalmente puede estar relacionado con inflamación de la membrana que cubre el corazón, pericarditis, puede ser asociado a una miocarditis, un derrame pericárdico, un taponamiento cardíaco, puede hacer que yo vea los voltajes más chiquitos. Estos son los criterios de voltaje, lo que decíamos, R altas en B6, que es esto que habíamos visto antes. Esto que vimos, R altas en B6, con un voltaje de acuerdo a la edad, y S profunda en B1, vemos acá. En niños lo máximo es 25 milivolts, niños y adolescentes sería uno toma un parámetro máximo 25 milivolts, siempre hablando de que el electro está bien colocado, que los electrodos están bien colocados. Y los voltajes en B1, o sea, con S en B1, en los lactantes y en los mayores de un año también como máximo 20. La hipertrofia ventricular también se puede ver con desviación del eje, no solo por los voltajes, sino que el eje está desviado. No es normal, si yo veo un electrón recién nacido, que el eje esté en 60. O sea, entonces, volvemos siempre a lo mismo, es un examen complementario. Hipertrofia ventricular derecho, criterios, es al revés de lo que vimos en hipertrofia ventricular izquierdo, el eje se va a desviar hacia la derecha y vamos a ver voltajes o veces profundas en B6 o veces mayores en B6 con R más puras en B1. Y el criterio del eje. Hay una característica en la repolarización, las ondas T, en las precordiales derechas, en B1 principalmente, se va a ver positiva al nacimiento y después se van a negativizar a partir del cuarto día, o sea, T negativa en B1, desde el cuarto día hasta los 10 años aproximadamente. Eso es mínimo y ahí se puede positivizar. Y esa es la repolarización normal. A partir de la adolescencia, las T tienen que ser positivas en todas las derivaciones precordiales. Existen variaciones, hay pacientes o hay personas, principalmente los que son más atletas, que pueden tener T negativas en precordiales derechas de B1, B2, B3 toda su vida. Igual eso se estudian también. Hay que descartar lo que se llama displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que es una de las causas de muerte súbita en atletas jóvenes. Acá vemos el mismo electro con predominio derecho, ya vemos acá que el eje se encuentra en el extremo derecho y vemos el voltaje con R puras en B1 y S profundas en B6. El segmento ST es el segmento que sigue posterior al QRS y se acepta como normal, tiene que ser isoeléctrico con respecto a la línea de base y se acepta como normal, un milímetro de desnivel dentro de las derivaciones frontales y hasta 2 en las precordiales. La principal causa de desnivel del ST que a nosotros nos interesa es el isquémico, que está relacionado con la hipertrofia. Si se hipertrofia, generalmente al ventrículo le cuesta nutrirse, se nutre en diástole y eso genera isquemia y te va a generar una desviación del ST. La pericarditis, la miocarditis y las alteraciones hidroelectrolíticas también son importantes. Entonces, ven en el contexto del paciente, si el paciente tiene riesgo de haber tenido alguna alteración hidroelectrolítica, por ahí uno soluciona esto y se soluciona. Otro de los parámetros que uno ve en el electrocardiograma es el QTC, es el intervalo que se mide desde el inicio de la onda Q, desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T y se relaciona con el latido
Algunos lo relacionan con el latido anterior, con el RR anterior, y algunos con el RR'. Lo que uno básicamente, hay una fórmula que es el QT por 0,04 sobre la raíz cuadrada de RR' por 0,04, y eso nos da un número que generalmente tiene que estar entre 0,36 y 0,44, 0,45. ¿Ah? Hay muchas causas que pueden alterar el intervalo QT, pero lo más importante es que tanto en corto, el QT corto como el QT largo, tiene riesgo de arritmias ventriculares con riesgo de muerte súbita. Por eso es importante. La mayoría de las veces es congénito, tanto el QT corto como el QT largo. Y está relacionado con canalopatías, alteraciones en los canales de potasio, calcio, cloro. Entonces eso, ya cuando uno ve un QT largo, generalmente requiere un tratamiento o una interconsulta con un especialista que va a estudiar. Hoy en día está se está haciendo muy fuerte el tema del estudio genético cuando hay un antecedente familiar de muerte súbita. Si hay un antecedente familiar de muerte súbita, muchas veces las valoraciones cardiológicas pueden ser normales, pero lo ideal es tener siempre el caso índice. O sea, si hubo una muerte súbita fruta, yo tengo el caso índice que hizo una muerte súbita, zafó, y le puedo hacer un estudio genético y busco alguna de las alteraciones genéticas, entonces a partir de ese caso índice yo puedo buscar en la familia la predisposición. Porque es fundamental el consejo genético. El que ya tuvo la muerte súbita ya tiene indicación de por sí, si sobrevivió obviamente, de indicación de un cardiodefibrilador implantable. Si yo tuve la suerte que sobrevivió, le coloqué el cardiodefibrilador, estudio a la familia, hermanos e hijos, padres, hermanos e hijos, o sea, primera línea, y me fijo, si hay alguno que es portador de ese gen anómalo, entonces ya puede tener indicación de cardiodefibrilador. Si no, generalmente uno espera un evento. La onda T me habla representa la repolarización ventricular o la recuperación de la fibra ventricular. Siempre acompaña el QRS. ¿Qué significa esto? Que si es positivo el QRS, la onda T va a ser positiva. Suele ser asimétrica, lo que dijimos, positivo en B1 hasta los 4 días de vida, a partir de ahí negativa hasta la pubertad. Y la amplitud varía también, pero eso. Acá vemos un trastorno de la repolarización, como dijimos. Siempre la repolarización acompaña al QRS. Si ustedes ven acá, si la repolarización es positiva, el QRS tiene que ser positivo. Este es un trastorno de la repolarización generalizada. Seguramente sea un paciente con una hipertrofia miocárdica, una miocardiopatía hipertrófica. Acá vemos un ejemplo de un QT prolongado. Cuando uno mide el QT, o sea, muchas veces por ahí no vale la pena hacer el cálculo. Este es un extremo, o sea, si uno mide acá el intervalo QT, claramente da más alta. A simple vista, lo que uno tiene que fijarse es si el QT es menor a la mitad del RR, como cuando uno mide el índice cardiotorácico. En esto es parecido. Medimos desde el inicio del QRS hasta la finalización de la onda P. Por ejemplo, acá mide 1, 2, 3, 4 cuadrados grandes. Si está dentro de los 2 cuadrados grandes, hasta 10 espacios, eso es normal, ese QT es normal. Cuando está medio en el límite, uno tiene que hacer el cálculo. Nosotros tenemos una tablita que ya pasó por todo, es alguien que hizo todos los cálculos y los puso en una tablita, entonces uno mide 8 para 18. Entonces uno dice 8 mide el QT, 18 el RR, listo, me quedo tranquilo, es 0,31. Igual después con el tiempo uno se empieza a acordar los valores de tanto repetir. Y la onda U es la repolarización de los músculos papilares. Generalmente no se ve porque se ve más que nada cuando hay bradicardia, cuando hay frecuencia cardíaca más baja, que en pediatría no suele pasar. Creo que terminó esta primera parte. ¿Verdad? Dejo de compartir. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quieran preguntar? Acá. ¿Te quedas duda? Bueno. ¿Algo más iba a decir? Pero me acabo de olvidar. Bueno, si quieren arrancamos con la segunda parte. En sí, esta parte, también volvemos a lo mismo, son pequeños conceptos como para que ustedes vean, y al final hay dos situaciones que pueden llegar a pasar y que uno tiene que ver a ver cómo puede empezar a actuar aunque sea.
¿tá? Que son las dos patologías más comunes dentro de lo que es la cardiología infantil que requiere un tratamiento de urgencia con respecto a la actividad eléctrica cardíaca. Arritmia, bueno, no hay mucho para definir, es una alteración del ritmo cardíaco que puede estar originada en una alteración en el origen del ritmo o bien en la conducción del mismo. Según la clasificación, se pueden clasificar en sinusales, que muchas veces son fisiológicas, supraventriculares, nodales o ventriculares. Y según la frecuencia, en bradi o taquiarritmias. Bradiarritmia y taquiarritmia. Con respecto a las sinusales, las que dijimos, bradicardia sinusal, siempre hablamos de una frecuencia cardíaca que está por debajo del valor normal para la edad, ¿no? O del promedio normal para la edad. Ritmo sinusal, con una frecuencia menor a 100 en los lactantes, menor a 80 en el niño, y está relacionado con esta situación. Si uno ve acá, puede hacer un cálculo, medimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadrados grandes, un poquitito más. Tenemos que hacer 300 dividido 7, debe estar en 45 latidos por minuto aproximadamente. ¿Tá? Esta va a estar por debajo de la frecuencia cardíaca. Puede ser una situación fisiológica, puede ser una situación fisiológica. Yo tuve un paciente de estas características, una frecuencia inclusive menor, de 35 latidos por minuto, que entró como séptico, presionaba séptico porque tenía bajo gasto, no se podía levantar, estaba pálido, sudoroso, y lo que tenía había hecho una crisis de hipotiroidismo, ¿no? Entonces había tenido una frecuencia cardíaca extremadamente baja que no le alcanzaba para nada. Entonces, lo que tenía de bueno, o lo que uno puede evaluar en esas situaciones, si responde a la actividad física. Por ejemplo, lo hicimos, como no se podía mover, lo hicimos hacer unos abdominales en la camilla, que no le gustó mucho, pero lo hizo, y ahí vimos que aumentó un poquito la frecuencia cardíaca, ¿tá? Porque esto hay recepción, o sea, el nodo sinusal responde al estímulo. Lo que pasa es que al haber poca hormona tiroidea, la respuesta es más baja. Taquicardia sinusal, ritmo sinusal con una frecuencia, generalmente uno dice hasta 250 en el lactante, 200 en el niño. Obviamente las causas fisiológicas son el ejercicio, básicamente, la ansiedad, lo que dijimos antes, pero después están la fiebre, la infección, la anemia. La anemia es importante controlar porque produce taquicardia sinusal, pero no solo produce taquicardia sinusal desde el punto de vista cardíaco. La anemia produce insuficiencia cardíaca, agrandamiento de cavidades, por eso es importante tener en cuenta que la anemia hay que tratarla y hay que tratarla de manera agresiva si es importante. Obviamente una anemia leve no le va a traer insuficiencia cardíaca, pero una anemia moderada, severa, hay que estudiar a ver dónde está el déficit y tratarla de manera rápida. Acá se ve la frecuencia cardíaca un poquito más elevada, pero volvemos siempre a lo mismo, o sea, siempre depende del paciente. Yo antes trabajaba en un hospital que era un hospital pediátrico, pero que tenía una guardia de adultos, y una vez me traen un electro con una frecuencia, con un electro de estas características, muy parecido a este, y a mí me dio a simple vista, por no preguntar demasiado, me pareció que era una taquicardia, yo le dije es una taquicardia sinusal. Y me dice, pero es un adulto, qué sé yo, y cuando me acerco a ver, el paciente se sentía mal, tenía palpitaciones, se sentía muy mal, claro, tenía una frecuencia cardíaca de 150, un adulto con una frecuencia cardíaca de 150, sintomática, esto es una taquicardia auricular ectópica, ¿tá? Hay que buscar bien igual todas las derivaciones y ver dónde se origina, pero por eso siempre volvemos a lo mismo, siempre se recalca esto. El electrocardiograma es un examen complementario, ¿tá? Y hay que estar atento a las características del paciente. Otra de las características que uno ve en los chicos frecuentemente es la arritmia sinusalo-respiratoria. Se la llama arritmia, pero no es una arritmia real. Es una variación normal del ritmo cardíaco relacionado con los cambios en las presiones torácicas. En la inspiración profunda, un retraso se puede retrasar. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Acá el ritmo, si se fijan, el ritmo normal de este corazón es este. Latido, 4, espacio. Y acá hay un espacio mayor. Esto no es un extrasístole, acá no hay un extrasístole, no hay un latido anticipado que después vamos a ver. Este es un latido que se retrasa, ¿no? Esto es una arritmia sinusalo-respiratoria, completamente fisiológica, normal, y es bueno que lo tenga porque nos indica que el nodo sinusal responde a los cambios de la presión intratemporal.
Con respecto a las que más nos interesan a nosotros y las más frecuentes por la población que manejamos nosotros son las extrasístoles supraventriculares. Extrasístoles supraventriculares son latidos anticipados o precoces que nacen en cualquier parte de la aurícula. Cuanto más cercano al nodo sinusal se origina este latido anticipado, más parecido al latido base. Acá es difícil de ver porque si se fijan en el electro, el QRS es muy parecido, la repolarización es muy parecida, pero es un latido anticipado y tiene onda P. Entonces, QRS parecido al de base, tiene una onda P y tiene una pausa compensatoria, la pausa es mayor que esta. Entonces, mayor que esta, perdón. Es una extrasístole supraventricular. Y esta es la que... Y esta es la que más nos preocupa y la más frecuente dentro de lo que es pediatría es la taquicardia paroxística supraventricular. Acá vemos un electrocardiograma con una frecuencia cardíaca, si bien es alta, no es la más característica en los niños, y acá me deja ver la onda P, cosa que muchas veces cuanto más chico es el niño, más difícil de ver la onda P, porque suele tener una frecuencia cardíaca más alta. Después vamos a hablar bien de las taquicardias supraventriculares. El aleteo auricular es una frecuencia auricular elevada, que es donde el nodo auricular, el nodo sinusal, genera una frecuencia más alta de lo normal, auricular, que generalmente puede llegar hasta 250, 300 latidos por minuto, pero como el nodo, como se transmite a través de las vías normales, el nodo auriculoventricular lo bloquea hasta que lo bloquea porque está en periodo refractario, no puede aceptar un nuevo impulso hasta que se pasa el periodo refractario y ahí el nodo auriculoventricular entra al latido y se produce el latido ventricular. Entonces vemos onda P, onda P, onda P que no conducen, y acá una onda P que sí conduce, con un QRS angosto típico de sinusal. Eso, acá vemos que puede ser un 2-1, 3-1, 1-1 no, porque si no sería un ritmo sinusal. Eso es lo que lo diferencia de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, el nodo sinusal genera un impulso que no llega a producir una despolarización auricular, no es efectiva. La aurícula genera un impulso de 600 latidos por minuto que no es poco efectivo, se lo llama como bolsa de gusano, como que la aurícula se mueve y no es efectiva. Entonces, en ese caso, el ventrículo, como dijimos que en toda su extensión, el corazón tiene la capacidad de generar un impulso, genera latidos como de escape, que tienen un RR variable, varía, porque cuando se encuentra preparado el ventrículo, si ve que no llega el impulso eléctrico al nodo auriculoventricular, manda un latido, que en este caso es un latido ventricular porque tiene un QRS más ancho. O sea, según donde tome el mando, qué sector del corazón tome el mando, cuanto más cercano al nodo B también va a ser un poquitito más angosto y de mejor funcionamiento. Como vimos antes en la clase de electro, existen los bloqueos AB, que es cuando el intervalo PR es mayor y está relacionado a lo que es la conducción a través del nodo auriculoventricular. El bloqueo más común, el bloqueo que uno ve, es el bloqueo B de primer grado, que es un retardo de la conducción del impulso originado en el nodo sinusal. El impulso se genera normalmente, se transmite normalmente, pero en el nodo auriculoventricular las fibras de conducción son un poco más lentas. Entonces produce un intervalo PR más prolongado. El segundo grado de bloqueo, hay dos tipos, el tipo MOVITS 1, que es un bloqueo AB de segundo grado con fenómeno Wenckebach, se llama, que seguramente se lo acuerdan porque llaman la atención por el nombre, en donde el PR se va prolongando latido a latido hasta que una onda P no transmite el QRS. Tanto el bloqueo AB de primer grado como el bloqueo AB de segundo grado de tipo Wenckebach, MOVITS 1, son completamente benignos, suelen ser benignos y no requieren control, no progresan. No es que progresa el MOVITS 1 web que va a progresar a un MOVITS 2 o a un bloqueo de completo. Y estos se analizan, se pide un Holter y se pide un ecodoppler
y según la edad también, y esto se pide Holter y ecodoppler para ver que no haya efecto estructural y que sea eso lo que estamos viendo. ¿Ah? Confirmado eso, no requiere controles ni requiere seguimientos, generalmente. El MOVIX 2 es un bloqueo de segundo grado, en donde puede haber un latido auricular que no se transmite al ventrículo por una alteración constante en la conducción auriculoventricular, que puede ser 2-1, 3-1, siempre patológico, siempre progresa. ¿No? Y puede progresar un bloqueo AB completo, en donde hay una disociación directamente entre lo que es la aurícula y los ventrículos, que vimos un ejemplo en la clase de electro, en donde los aurículas y los ventrículos laten de manera independiente. Acá vemos un gráfico donde se ve, acá solamente vemos el PR largo, ¿ah? Y el latido, PR largo, pero cada onda P, que tiene que tener las características normales del nodo sinusal, transmite un QRS. Acá vemos un MOVIX 2 tipo Wenckebach, un fenómeno Wenckebach, en donde el PR tiene un determinado valor, acá es un poquito más amplio, acá es un poquito más amplio, y acá no conduce. ¿Ah? Y generalmente se ve siempre igual. Esto mejora con la actividad física. Si uno hace una ergometría, esto puede abolirse, o sea, se desaparece con la actividad física. Este es un segundo grado tipo MOVIX 2, en donde el PR es constante, no vemos variación del PR, y de pronto hay una pequeña conduce, esto es progresivo. Este es un bloqueo de 2-1, este es un bloqueo de completo, en donde las ondas P están siempre en el mismo lugar, y el QRS va por su lado. Hay un intervalo constante entre las ondas P, el ritmo sinusal, pero el ventrículo late por su lado. Inclusive hay latidos de fusión, que es lo que decíamos antes, en donde uno le puede parecer que esta onda P conduce al QRS, pero no es así. Ahora pasamos un ratito a comentar un poquito de las extrasístoles ventriculares, ya falta poquito, no se asusten. Bueno. Extrasístoles ventriculares. ¿Qué son las extrasístoles ventriculares? Por definición, extrasístoles, latido anticipado.